¿De qué variables se deben ocupar las empresas para motivar a los trabajadores? Desde una perspectiva organizacional resulta imprescindible incorporar en el análisis de la motivación y los incentivos el hecho de que los trabajadores son personas que pueden hacer las cosas por el simple placer de hacerlas. Consecuentemente, las organizaciones deben tener en consideración estos hechos cuando pretendan motivar a sus empleados. Según Daniel H. Pink, las empresas deben empezar a hacer un enfoque revisado de la motivación que tenga en cuenta todo esto y que se adapte más a los empleos modernos y a las empresas actuales. Esto se basa en la teoría de la autodeterminación. Los seres humanos tienen un impulso innato de ser autónomos, autodeterminados y de estar unidos entre sí, y cuando ese impulso es liberado, las personas pueden alcanzar mayores logros y vivir una vida más enriquecedora. Las organizaciones deberían prestarle atención a esos impulsos cuando gestionan su capital humano, fijando objetivos y metas que contemplen nuestra necesidad innata de dirigir nuestra propia vida, la autonomía, de aprender y crear cosas nuevas, maestría, y de hacerlo lo mejor posible por nosotros mismos y por nuestro mundo, lo que llamamos propósito. En ese sentido, las iniciativas que sugiere Daniel Pink para una correcta motivación de los empleados son las siguientes. Autonomía. A los empleados se les debe facilitar autonomía en algunos o todos los ámbitos de trabajo que seguidamente se mencionan, con el objeto de que el empleado sienta que tiene control sobre lo que hace. Esto se traducirá en un mayor compromiso y los ámbitos de trabajo a los que hace mención son los siguientes. ¿Cuándo? Tiempo. Se debe cambiar hacia un entorno enfocado más a los resultados, al output obtenido, y menos a un tiempo programado, permitiendo que tengan flexibilidad respecto a cuándo completan las tareas. ¿Cómo? La técnica que utilizan. No dictar cómo deben completar sus tareas, proporcionarles una guía inicial y después dejarles que gestionen el proyecto a su manera sin tener que seguir un procedimiento estricto. ¿Con quién? Equipo. Dejar cierta autonomía respecto a con quién trabajan, permitir, cuando sea posible, que se trabaje en proyectos con código abierto, open source projects, en los que cabe la posibilidad de crear equipos propios. ¿Y qué hacen? Tarea. Permitir que dispongan de algunos días creativos en los que pueden trabajar en los proyectos que ellos consideren. Después, de esa forma, se propicia la creatividad. La destreza o dominio de un tema, el mastery, permite y propicia que los empleados mejoren de forma notable en algo que a ellos les interesa. Facilitar tareas de dificultad intermedia es fundamental. Las tareas con cierta dificultad permiten que los empleados desarrollen sus capacidades. El riesgo con las tareas muy simples es que aburran a los empleados, mientras que las muy complicadas pueden generar ansiedad. De este modo, para crear un entorno en el que la destreza sea posible, debemos impulsar un entorno de aprendizaje y crecimiento que debe reunir 4 requisitos. El primero es la autonomía, de la que ya hemos hablado. El segundo sería establecer unos objetivos claros. El tercero sería un feedback inmediato. Y el cuarto, como estábamos comentando, tareas intermedias, de dificultad intermedia. 3. Propósito. Utilizar nuestro talento para contribuir a una causa mayor nos proporciona un sentimiento de conexión con los demás. Se deben tomar medidas para satisfacer el deseo natural de los empleados de contribuir a causas mayores y tareas que sean trascendentes. Y para ello se debe comunicar el propósito. Hay que asegurarse de que los empleados saben y entienden el propósito de los objetivos de la organización y no solo los objetivos relacionados con los beneficios. Los empleados que entienden el propósito y la visión de su organización y cómo sus roles individuales contribuyen a ese propósito, es mucho más probable que se sientan satisfechos y motivados en su trabajo. Hay que poner el mismo énfasis en el propósito que en los beneficios. Los resultados de la investigación muestran que el logro de los objetivos de beneficios no tienen un impacto en el bienestar individual de las personas, sino que por el contrario puede incluso contribuir negativamente. Los objetivos de la organización y de los individuos se deberían enfocar en el propósito al igual que en los beneficios. Algunas compañías exitosas están utilizando los beneficios como un instrumento para alcanzar su propósito.
Y por último, utilizar un lenguaje orientado al propósito, es decir, utilizar palabras orientadas al propósito. Hablar de la organización como de un equipo unido, utilizando palabras tales como nuestro o nosotros. De este modo, los empleados hablarán de la organización de la misma manera y se sentirán parte de una causa mayor. Si logramos aunar todo esto, autonomía, maestría, propósito y beneficio, podemos lograr resultados increíbles. Cuando se logran sintonizar los tres elementos, la autonomía de los empleados, su interés por adquirir maestría o destreza en su trabajo y el propósito de la organización y de los empleados en un sentido amplio, pueden pasar cosas maravillosas en la organización. Apple, Google o Facebook son ejemplos de cómo una clara visión transformadora se ha traducido en un éxito organizacional sin precedentes, resultados financieros increíbles, empleados motivados y orgullosos de pertenecer a sus organizaciones.